tenemos ya con nosotros al editor de H50, Serafín Giraldo. Serafín, gracias por acompañarnos. Es un placer, muy buenas. Muy buenos días. No sé si tienen más información de lo que ocurrió en Algeciras y por qué, habiendo una orden de expulsión, no fue expulsado. Bueno, en principio la información prácticamente está toda dada. Se trata de 2 ataques en sendas iglesias. Hay una persona fallecida, hay 4 heridos y en principio se está investigando, reitero, se está investigando como un ataque terrorista de carácter yihadista. Falta todavía muchos flecos para confirmarlo. No obstante, esa es la investigación que se está realizando, esa es la principal hipótesis en la que está trabajando ahora la Policía Nacional. ¿Por qué no se ha expulsado? Se trata de una persona, ya también ha trascendido, que se encuentra en estado irregular en España. Por tanto, a esta persona se la había detenido, se le había realizado un expediente de expulsión, un expediente administrativo, se le habían leído sus derechos y Delegación del Gobierno había decretado su expulsión. Ese es el trámite administrativo que se realiza para este tipo de personas que se encuentran en situación irregular. ¿El por qué no había sido expulsado? Pues depende de varios factores y esa información todavía no ha trascendido, es la que sería interesante que trascendiera. ¿Por qué? Porque en principio lo lógico, y digo y repito, lo lógico, es que la Policía Nacional lo hubiese puesto en un ferry, hubiese un traslado a través de ferry hasta Ceuta. Una vez en Ceuta se realiza una conducción. ¿Hasta dónde? Hasta la frontera con Marruecos. Y Marruecos tiene que aceptarlo. Por tanto, si Marruecos no lo acepta, no se puede expulsar, aunque se le hayan hecho todos los trámites de expulsión. Este es el dato que nos falta. En principio, si Marruecos lo aceptó o si Marruecos no lo aceptó, porque en principio la Policía Nacional debería, y digo debería, haberlo puesto en la frontera de Marruecos para su pertinente expulsión, dado que tenía un decreto de expulsión. Serafín, por lo que estás contando, ¿existen casos de que haya una decisión del Gobierno de España de expulsión de un marroquí y es rechazado en frontera? ¿Eso ocurre? Eso es habitual. O sea, no es que existan casos, es que en muchos casos se da, en muchísimos casos. ¿Por qué? Pues depende de multitud de factores, algunos de ellos de índole política, evidentemente. Pero también es que es una explicación que yo como policía no te puedo dar. Yo hablo con mis compañeros de extranjería, yo también estuve destinado muy poco tiempo en extranjería, pero veías que a lo mejor llegabas con un individuo que en principio era marroquí y sencillamente las autoridades no te lo recogen. No te lo recogen, pues es que no te puedo explicar las circunstancias o las motivaciones de por qué no recogen a esos individuos. Muchas veces, reitero, se debe a motivaciones meramente políticas, pero desde luego cuando una persona está documentada, y digo documentada, que se sabe que efectivamente es un ciudadano marroquí, aunque no tenga pasaporte, porque generalmente ninguno lo tiene, suelen o deberían ser recogidos por país de origen cuando están en situación irregular en España. Pero esto, repito, no siempre ocurre. No por motivaciones policiales, sino sencillamente motivaciones políticas, y había que preguntar a las autoridades marroquíes por qué realmente no recogen a sus nacionales que están en situación irregular en España. Serafín, desde el ámbito político, incluso de instituciones eclesiásticas, se habla de lobo solitario, de enfermo, de caso aislado, se habla de muerte y no de asesinato. ¿Crees que estos paños calientes ayudan a calmar las aguas o evitan enfrentarse al problema? No, vamos a ver, yo creo que estos paños calientes son precipitados. Son precipitados porque ahora mismo estamos en una situación de investigación. Estamos todavía en fase de investigación y necesitamos saber, para determinar si es un atentado terrorista de carácter yihadista, el resultado del registro domiciliario, saber la documentación que tenía, saber si existen indicios de fanatización, conocer sus redes sociales, conocer sus conexiones, si estaba conectado o no estaba conectado, por si acaso exista una célula, que eso es lo importante ahora mismo, desmembrar esa célula. Por eso se hace registro de manera tan rápida, es así de sencillo. Saber sus conexiones, importantísimo también saber sus contactos. La hipótesis que cabe, es decir, una vez que hagamos esto, podemos determinar si efectivamente es o tiene carácter de terrorismo yihadista. Ahora mismo, las hipótesis que podemos plantear son las siguientes. En primer lugar, un delito de odio. Si la motivación, repito, si la motivación es el prejuicio, es un delito de odio. Hay que tener en cuenta un factor. Él entra en la iglesia, discute y va a buscar un arma a casa, un arma blanca, para acabar con la vida de las personas que se hallaban en esa iglesia. Hay premeditación,
pero también puede existir ese odio a lo católico que determine esa conducta. En segundo lugar, podemos estar, evidentemente, que es la principal hipótesis que se está barajando por todos los medios de comunicación, desconozco si los investigadores la tienen también, entiendo que sí, dado que está conociendo la Audiencia Nacional, que se trate de un delito de terrorismo yihadista. En este caso, el modus operandi es similar, es parecido a otros atentados yihadistas que hemos visto. Y la motivación, importantísimo en este caso, sería fanática. Por tanto, para demostrar esta motivación fanática hay que demostrar que existen esas conexiones con el exterior. Hay que demostrar que existen esas conexiones con el ISIS. Serafín, por tanto, caben estas dos hipótesis, delito de odio o yihadista. Lo que sabemos por parte del párroco es que se regodeó en el asesinato del sacristán y que cuando fue detenido sonreía. ¿Eso qué le indica? A mí me indica odio y fanatismo. Y tengo que saber cuál de las dos motivaciones existen. No es que una sea mejor que la otra, ¿eh? Ya. No es que una sea mejor que la otra, pero yo como Policía Nacional tengo que saber y decirle a un juez si es odio o si es fanatismo. Si es odio, conoce un juez de instrucción. Si es fanatismo, tiene que conocer la Audiencia Nacional. Y yo, al juez de la Audiencia Nacional, le tengo que, en principio, indicar, demostrar que existe ese fanatismo, ya. Reitero, y ese fanatismo se lo tengo que demostrar a través de la relación que existe esa persona en esa fanatización, con quién ha estado relacionado, cómo se ha relacionado y cómo se ha producido ese adoctrinamiento y esa fanatización, para que conozca la Audiencia Nacional. Reitero, sea odio, sea fanatismo, la verdad es que el resultado es el mismo. Me vas a disculpar, pero nos queda muy poco tiempo. Serafín, muchísimas gracias. Un abrazo. Es un placer. Un abrazo.